Tengo entendido que, por ejemplo, la técnica esta de imprimir dinero y así salvar una crisis a una costa de la inflación, lo del helicóptero famoso, ya lo hicieron en Venecia en 1600 y pico con la excusa de una peste que salió, Efectivamente, una efectivamente. peste negra. ¿No? La economía se paralizó y las autoridades se vieron ante el mismo dilema, salud o economía, y poner restricciones para evitar la propagación del virus y detener el número de muertes o intentar salvar en lo posible la economía. La letalidad de la peste hizo que los gobernantes venecianos recurrieran a medidas del bloqueo de la actividad, ya probadas siglos atrás por otras epidemias, y empezase a cavilar. O sea, que lo que han hecho ahora lo hicieron los venecianos hace 400 años. O sea, bloquear la actividad económica, crear más dinero de la nada y prestarlo. Es decir, la solución tuvo que pasar por sacar la impresora del dinero, como constata la profesora Charles Goddard, Donato Masciandaro, Stefano Ugolini, en el artículo académico recogido en Evoxeo, para financiar tamaña política fiscal extraordinaria. La República tuvo que recurrir a transferencias emitidas por el mítico Banco de Giro, el Banco Público de Venecia, y entonces considerado el padre de los actuales bancos centrales. Lo está diciendo el economista Jorge. Ya no nos pueden llamar conspiranoicos. Si su balance era de 2.071.168 de ducados en abril de 1630, alcanzó un máximo de 2.666.926 ducados en junio de 1630. O sea, paralizamos la actividad económica y a imprimir dinero, inflación y tal, y prestar, endeudar a la gente. Prácticamente como ha ocurrido casi 400 años después, las autoridades emprendieron políticas públicas extraordinarias. Cuando los distritos de la ciudad fueron puestos en cuarentena, los habitantes fueron provisionados por el Estado. El empleo y los salarios de los sectores bajo su control total. El empleo y los salarios en los sectores bajo su control total o parcial fueron subsidiados y se consideraron planes de obras públicas para dar un sustento a los desempleados. O sea, que la banca hace una política totalmente de control social, banca socialista, no sé cómo llamarlo esto, con la excusa de una epidemia. El daño infligido a la economía, comerciantes textiles exigió que se levantara la restricción. Al final los comerciantes textiles presionaron a la banca, que era la que mandaba. Si es que al final lo que se ve que Venecia no tenía aristócratas o realmente monarcas como el resto de reinos. Mandaban unas familias de banqueros, familias financieras, aristócratas financieros, más bien, no eran terratenientes con su castillo y su armada, me explico, es decir, dado que bastantes más personas, entonces aquí incluso Milton Friedman dice, para unos es que el Banco Central le dé dinero. Una guerra civil en 1642 que llevó al poder a Oliver Cromwell, descendiente de aquel Thomas Cromwell que instó a Enrique VIII a separarse de Roma y del Papa. Este Oliver, por supuesto, también era agente veneciano. Disolvió la monarquía y creó la Mancomunidad de Inglaterra. Inició una guerra con Holanda, en la que capturó 1.400 barcos. Luego firmó la paz e inició una guerra con España. Capturó varias colonias españolas en el Caribe y Canadá y estableció un control sobre el Mediterráneo. Para lograr desviar los ataques del antiguo orden mundial desde el Vaticano, llevando su sistema de banca centralizada, controlando a los Países Bajos con la denominada Guerra de los 80 años. Esta fue la primera denominada guerra de independencia que una nueva élite impulsaba para arrebatarle tierras y poder al antiguo orden mundial. Ya entendemos por qué las guerras de independencia de otros países siempre derivaron en la creación de un banco central. En Inglaterra hubo una unión de los venecianos con los templarios. Los templarios son una orden de caballeros espirituales del templo que surgió en el siglo XII durante las cruzadas del Vaticano a Jerusalén. Recibió su nombre del templo de Salomón del Antiguo Testamento. Los templarios llevaron a cabo sus actividades principalmente en Francia, donde realizaron extensas transacciones financieras con papas, reyes franceses, también ingleses. Crean un linaje veneciano para su control, instalándose en Inglaterra con cultos ocultistas, como la masonería especulativa o el control de la orden de los jesuitas, y claro, con la creación de un banco central. Llega un momento en que tú no le quieres poner el pecho a las cosas complicadas, digamos, las cosas que son
entre comillas, fastidiosas. Entonces, pues, darle la cara al pueblo, responder porque entonces el pueblo tiene poca salud, que tiene poco trabajo, etcétera. No, tú te haces atrás, te haces atrás, como quien dice en una junta de accionistas, y delante, pues pones al presidente de la junta directiva, al gerente general. Eso es exactamente, es una cosa, no es ninguna teoría de conspiración, es algo lógico dentro del poder de los seres humanos. O sea, si tú tienes más poder y tienes pues la holgura financiera como para dar ese tipo de concesiones, tú vas a poner a alguien adelante a responder por la parte operativa y tú te quedas atrás. Eso es exactamente lo que hicieron las monarquías en la fulana, lo que nos vendieron a nosotros como la era republicana. ¿De qué manera Londres es hoy el descendiente directo de Venecia y ellos de Cartago? El modelo veneciano de comercio en el mar, que fueron las compañías navieras, y que la primera se llamaba Compañía de Venecia, que derivó la British Company, ¿no? No, que además es un modelo comercial. El inglés que se crea en el Imperio Británico es un modelo parecido al modelo comercial o genovés. El libre comercio, efectivamente. Claro, la metrópoli, los bancos que hacen los préstamos, una marina de guerra que acompaña a los mercaderes y comerciantes y no crean, son colonias comerciales, no crean provincias. No es un modelo romano. Lo mismo que buscaban en Iberoamérica, lo mismo que buscaban, por ejemplo, en grandes conflictos que tuvieron en el Mar del Plata, en Argentina, donde querían imponer su modelo liberal en detrimento de lo que era el modelo hispano, que era más cerrado, ¿no? Ese siempre ha sido el papel determinante de los anglosajones, es así. Se le considera la primera revolución burguesa que intenta instaurar un modelo liberal, o sea, un modelo de república liberal, antes que la Revolución Francesa. La guerra entonces que hace Cromwell con el Parlamento es la facción anglo-veneciana en Ámsterdam, que le da un toque de atención al rey porque se está pasando otra vez al lado católico a través de su esposa. Más o menos sería eso, ¿no? Sí, no solo eso, sino que ya buscaban el modelo de banca centralizada y más parlamentario. Esa revolución que muchas veces se enorgullecen los británicos es una traición de los venecianos. Cromwell era un agente veneciano y su tío, pues muchísimo más, ya te digo. Pero eso es público en declaraciones públicas de la época. Lo que pasa es que hay que buscarlas, ¿no? Pero abiertamente eran pro venecianos. Y están las cartas, está el intercambio de cartas entre Venecia y Oliver Cromwell. A los pocos años de la Revolución Gloriosa ya se había fundado un Banco de Inglaterra y los ingleses tenían una deuda nacional. Exactamente, peones de corte. Ellos no se desplazaron a Gran Bretaña, ellos desplazaron su capital, salvo excepciones como los Palavicini, que están en muchos sitios, y los Breakspear, que eran originarios de Inglaterra, que son los únicos británicos que han tenido un papa en Roma. Salvo estos y alguno más que se me escapa, ellos lo que desplazaron al norte fue su gran capital y su modelo bancario, porque hay que recordar que lo que hoy se entiende por Fondo Monetario Internacional fue inventado en Venecia. Lo que hoy se entiende como una banca centralizada fue inventada en Venecia. La trasladaron a Ámsterdam y después la trasladaron a Londres. Crearon la British East India Company, que es el gran emporio que impulsó el Imperio Británico con capital de los venecianos. Al frente por ejemplo, del Banco de Inglaterra estaba una familia lombarda que son los Montagu, que también tuvieron mucha implicación en la creación del Banco de Pagos Internacionales. Son estos siempre, están en todas partes. Los Giovanni vieron esas circunstancias como peligrosas para el proceso que llevaban adelante y comenzaron a presionar, en especial al papado y a los propios Habsburgo de España. Por un lado, las funciones administrativas pertenecían a los venecianos a principios del siglo XVIII. En Inglaterra sus actividades tomaron la forma de la masonería. Para el siglo XVII o XVIII, los judíos vivían encerrados en guetos, como los de Venecia
o el de Frankfurt, la mayoría incluso en extrema pobreza. Cuando algunos judíos comenzaron a asomarse dentro de la nobleza, los llamados judíos de la corte, la nobleza negra llevaba más de 1000 años tejiendo sus redes y amasando poder. Que en 1776 se extendió a Estados Unidos bajo el nombre de Illuminati y por Los Illuminati logran su primer gran golpe al antiguo orden mundial e inicia la Revolución Francesa. Esta toma es similar a la de los Países Bajos y Ámsterdam, una disputa que terminó con la creación de un banco central, señal inequívoca de la toma de un país por parte del nuevo orden mundial y su élite veneciana. Los pequeños matices de quién está arriba, si son unos o otros o lo de menos. Sabemos que hay un poder mundial que se ha venido conformando, sobre todo en los últimos 200 años, sobre todo después de la Revolución Francesa, aunque si indagamos en la historia, esta banca centralizada fue una de las causas principales, por ejemplo, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa buscaba arrebatarle el poder que tenían los por entonces reyes escorados hacia la Roma católica, arrebatarles ese poder para implantar un gran engaño, que son las actuales repúblicas, porque no son más que economías centralizadas. Detrás de la Revolución Francesa estaba toda la masonería, que es una organización suya, estaba el jesuitismo, estaba parte del judaísmo y estaba una de las familias más importantes por entonces y hoy día, que han cambiado de nombre, ya lo veremos, que son la familia Farnese. Esa nobleza o aristocracia que supo convertirse en burguesía y en banquera para destruir al resto de noblezas y de aristocracias y erigirse como la verdadera nobleza que ya no necesita ejércitos, sino deuda como forma de control político de países.